Acababa de cumplir 17 años cuando escuché la frase que nunca más salió de mi cabeza. Esto es un secreto entre nosotros y Dios, Carmelita. Hasta hoy, casi 6 décadas después, el sonido de esa voz todavía me eriza la piel. Era el pastor Antonio Morales, el hombre más respetado de mi pueblo en Zacatecas. Y yo, solo una muchacha de falda larga y rodillas raspadas de tanto rezar en el suelo frío de la iglesia. En ese instante, sentí que el mundo entero se detenía. La habitación era pequeña, olía a madera encerada, y la Biblia abierta sobre la mesa parecía mirarme, como si me acusara de algo que ni siquiera había hecho. Quería correr, pero mis piernas pesaban como piedras. Él sonreía sereno, diciendo que guardar ese secreto era una prueba de mi fe, y yo le creí. ¿Alguna vez has tragado un grito tan profundo que pareció que morías por dentro? Pues así comenzó el silencio que cargué toda mi vida. El murmullo de las oraciones colectivas era un zumbido constante, un tapiz sonoro que llenaba cada grieta de la antigua parroquia de Nuestra Señora de Fátima. El calor de julio en Zacatecas era opresivo, haciendo que el aire dentro de la nave de piedra pareciera aún más denso, pesado con la devoción fervorosa de cientos de almas. Abanicos de cartón y palma se agitaban a un ritmo desigual, un susurro colectivo, en el inútil intento de encontrar alivio. En el altar, el pastor Antonio Morales, ahora un hombre de 85 años, con cabellos blancos como la nieve, y una voz que, a pesar de la edad, aún retenía el poder de un trueno contenido, concluía su sermón sobre el perdón. Fue en ese momento, en el interludio sagrado entre el sermón y el himno final, que el sonido se rasgó. No fue un grito, ni un sollozo. Fue el crujido seco de una banca de madera al ser empujada hacia atrás. Un sonido tan mundano y fuera de lugar que hizo que docenas de cabezas se giraran. Y entonces, una figura se levantó. Carmelita Ramírez, a sus 79 años, se puso de pie en medio de la congregación. Su cuerpo era frágil, encorvado por los años de trabajo duro y por el peso invisible que cargaba. Vestía un vestido sencillo, de un azul descolorido, y un rebozo de lana gris cubría sus hombros, a pesar del calor. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, se aferraban al frente de la banca con una fuerza que desmentía su apariencia. Sus ojos, de un castaño profundo, estaban fijos en el pastor. Un silencio total cayó sobre la iglesia. El susurro de los abanicos cesó. La tos de un hombre en el fondo del pasillo murió en su garganta. Todas las miradas, antes dirigidas al altar, ahora convergían en la pequeña y anciana mujer. El pastor Morales, sorprendido, frunció el ceño. Un pliegue de irritación se formó entre sus pobladas cejas. «Hermana Carmelita», dijo, la voz amplificada por el micrófono, sonando casi paternal, pero con un filo de acero. «¿Se siente bien? ¿Necesita agua?» Carmelita no respondió a la pregunta. Respiró hondo, un sonido tembloroso que pareció resonar en el silencio absoluto. Su nieto, sentado a su lado, intentó tirar suavemente de su brazo, el rostro joven contraído por la confusión y la preocupación. Ella lo ignoró. Sus ojos no se apartaron del pastor. «Tengo algo que decir». Su voz salió, no más alta que un susurro, pero en la quietud de la iglesia sonó como un grito. Estaba ronca, frágil por el desuso, la voz de alguien que había guardado palabras por demasiado tiempo. Necesito decir la verdad». El pastor forzó una sonrisa benévola, pero sus ojos se entrecerraron. «Carmelita, este es un lugar de adoración. Si tiene alguna confesión o preocupación, podemos hablar en privado después del servicio, como siempre». La mención de «en privado» pareció encender una chispa en ella. Su postura, antes encorvada, se enderezó mínimamente. La mano que se aferraba a la banca tembló con más fuerza. «No», dijo, la voz un poco más firme. «No será en privado, no más. Lo que tengo que decir debe ser escuchado por todos. Debe ser escuchado bajo el techo de esta casa que usted llama sagrada». La tensión en la sala se volvió palpable, una fuerza física que presionaba los pechos. La gente intercambiaba miradas nerviosas. ¿Qué podría tener que decir esa inofensiva anciana, la viuda de Osvaldo, el albañil, que requiriera tal espectáculo? Carmelita respiró hondo una vez más. El aire parecía quemar sus pulmones. Miró el rostro del pastor, un rostro que había visto en sus pesadillas por más de 60 años.
y abrió la boca para finalmente liberar el secreto que la había mantenido prisionera durante toda una vida. Todo comenzó cuando tenía 17 años, aquí mismo, en esta iglesia. Y usted, Pastor Morales, usted me pidió que guardara un secreto en nombre de Dios, pero no era un secreto de Dios, era el suyo. 62 años antes, el sol de Zacatecas era el mismo, implacable y omnipresente, derramando una luz blanca y cegadora sobre las calles de tierra y las fachadas de adobe de las casas. La vida en 1960 era una melodía sencilla, tocada a un ritmo lento y predecible, dictado por las estaciones, las cosechas y, sobre todo, por las campanas de la iglesia. Carmelita Ramírez, a sus 17 años, era parte intrínseca de esa melodía. Era una joven de rasgos finos y delicados, con un largo cabello negro y liso, generalmente recogido en una trenza gruesa que caía por su espalda. Sus ojos castaños eran grandes y expresivos, reflejando una mezcla de inocencia devota y una curiosidad silenciosa sobre el mundo más allá de los límites de su pequeño pueblo. Su piel, bronceada por el sol, tenía el tono cálido de la tierra que pisaba. No era considerada una belleza en los estándares clásicos, pero había en ella una serenidad, una gracia tranquila que atraía miradas. Se movía con un propósito calmado, ya sea ayudando a su madre, Inés, a escurrir la ropa pesada y mojada que lavaba para las familias más ricas, o llevando el almuerzo a su padre, Javier, al campo donde trabajaba como vaquero. La familia Ramírez era pobre, pero no indigente. Poseían una dignidad tejida con hilos de trabajo duro y una fe inquebrantable. Para Carmelita, la iglesia no era solo un edificio, era el centro del universo. Era donde la comunidad se reunía, donde las noticias se intercambiaban en susurros después de la misa, y donde se encontraba consuelo para las durezas de la vida. La fe era el aire que respiraba, una certeza tan fundamental como el amanecer. Creía en la bondad inherente de las personas, en la justicia de Dios y, sobre todo, en la santidad de los hombres que hablaban en su nombre. El pastor Antonio Morales era, para ella y para casi todo el pueblo, la encarnación de esa santidad. Había llegado a Zacatecas unos años antes, un hombre joven, de unos 30 años, lleno de vigor y con un don para la oratoria que cautivaba a todos. No era como el anciano y somnoliento sacerdote que lo había precedido. El pastor Morales era magnético. Sus sermones eran apasionados, sus palabras pintaban vívidas imágenes del cielo y el infierno, y tenía el don de hacer que cada persona en la congregación sintiera que le estaba hablando directamente a ella. Era alto, de hombros anchos, y un rostro que parecía tallado en piedra angular, pero suavizado por una sonrisa rápida y cálida. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, parecían ver directamente en el alma de las personas. Memorizaba los nombres de todos, preguntaba por los hijos enfermos y las cosechas fallidas, organizó campañas de caridad, arregló el techo de la iglesia con sus propias manos y visitaba a los enfermos en sus lechos. En poco tiempo, no solo era un líder espiritual, era un pilar de la comunidad. Javier e Inés Ramírez lo veneraban, considerando su presencia en Zacatecas una bendición divina. Carmelita compartía esa admiración. Asistía al grupo de jóvenes de la iglesia, ayudaba a limpiar y decorar el altar para las festividades y escuchaba cada palabra del pastor con el corazón abierto. Para ella, su voz era la voz de Dios, y su consejo, la sabiduría divina. Nunca cuestionó, nunca dudó. ¿Por qué lo haría? En su mundo sencillo y ordenado, la bondad era clara y el mal, distante. El pastor era el pastor, y el rebaño estaba seguro bajo su cuidado. Era una creencia tan sólida como las piedras de la iglesia donde rezaba todos los domingos, una certeza que pronto sería reducida a polvo. Sucedió una tarde de jueves, a finales de la primavera. El aire estaba pesado con el olor a polvo y al jazmín que crecía salvaje en los muros de la iglesia. Carmelita estaba terminando de pulir los candelabros de latón del altar, una tarea que realizaba con un cuidado meticuloso. La luz del sol poniente entraba por los vitrales, pintando el suelo de piedra con manchas de rojo, azul y dorado. La iglesia estaba vacía y silenciosa, excepto por el suave eco de su paño sobre el metal. Carmelita. La voz del pastor Morales la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Estaba de pie cerca de la sacristía, con las manos cruzadas a la espalda, observándola. Una sonrisa amable estaba en sus labios, pero sus ojos azules parecían diferentes, más intensos.
calculadores. «Pastor Morales», dijo ella, el corazón latiéndole un poco más rápido. «Disculpe, no lo oí llegar. Estás haciendo un trabajo maravilloso, hija mía. El Señor ciertamente aprecia tu dedicación». Se acercó, sus pasos silenciosos sobre el suelo de piedra. «Tu fe es un ejemplo para todos los jóvenes de esta parroquia, pura y fuerte». Carmelita sintió que su rostro se sonrojaba con el elogio. «Solo hago lo que puedo, pastor. Es un honor servir a la casa de Dios». Él se detuvo a su lado, mirando los candelabros pulidos. «La fe, Carmelita, a veces nos pide más que simplemente pulir el latón. A veces nos pide cargar con fardos, guardar secretos, probar nuestra lealtad a Dios de maneras que otros no entenderían». El cambio en el tono de su voz la inquietó. El aire en la iglesia de repente se sintió más frío. «No entiendo, pastor». Él se volvió hacia ella, la sonrisa aún presente, pero no llegaba a sus ojos. «Ven a mi despacho. Hay un asunto de gran importancia que necesito discutir contigo, un asunto que requiere discreción y un alma verdaderamente fiel». El despacho del pastor era una pequeña habitación detrás del altar, con paredes forradas de libros de cuero, un crucifijo de madera oscura en la pared y un pesado escritorio de roble. El olor a papel viejo y cera de vela flotaba en el aire. La habitación siempre la había intimidado. Parecía un lugar de secretos y decisiones importantes. Cerró la puerta detrás de ellos, y el sonido del cerrojo resonó extrañamente fuerte en la quietud. Le indicó que se sentara en una de las dos sillas frente a su escritorio, y él se sentó en la suya, el gran sillón de cuero que parecía un trono. Por un momento, solo la observó, sus dedos tamborileando suavemente sobre la superficie del escritorio. Carmelita sintió un nudo en el estómago. La mirada de él ya no era la del pastor benevolente, era la de un hombre evaluando una herramienta. «Tus padres», comenzó, la voz baja y confidencial, «son buena gente. Javier es un hombre honrado, un trabajador. Tu madre, Inés, una mujer de fe inquebrantable. Pero están pasando por dificultades. La sequía del año pasado fue dura. Sé que tu padre teme perder su trabajo en la hacienda de los González». Carmelita asintió, confundida. «Sí, pastor. Pero confiamos en la providencia de Dios». «Claro que confían», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Y Dios provee. A menudo, Él usa instrumentos aquí en la tierra para llevar a cabo su obra. Instrumentos como yo y como tú». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa, entre ellos. «La familia Velasco, de Monterrey, ha hecho una donación muy generosa a nuestra iglesia. Son ricos, como sabes, y han pedido que la donación permanezca anónima. Quieren que los méritos sean solo para Dios». Carmelita miró el sobre, sin entender a dónde llevaba esa conversación. «Este dinero», continuó el pastor, «se usará para grandes obras, para arreglar el orfanato, para ayudar a las viudas y para ayudar a familias necesitadas, familias como la tuya». Los ojos de Carmelita se abrieron de par en par. «¿La nuestra? Sí, pero hay una complicación». Hizo una pausa, su mirada fija en la de ella. «La forma en que se hizo la donación es delicada. Para que podamos usarla sin atraer la atención equivocada, sin la codicia de otros, necesitamos una pequeña formalidad, una historia que proteja la buena obra». Empujó el sobre ligeramente en dirección a ella. «Necesito que hagas algo por mí, por la iglesia, por tu familia». El nudo en su estómago se apretó, convirtiéndose en una piedra fría de pavor. No sabía lo que él iba a pedir, pero una parte instintiva de ella, una voz pequeña y aterrorizada que nunca había oído antes, gritaba que esto estaba mal, terriblemente mal. El pastor Morales se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Juntó las yemas de sus dedos, adoptando la postura de un profesor paciente, explicando una lección compleja a una alumna lenta. «Lo que te voy a pedir puede parecer extraño, Carmelita, pero debes entender que los caminos del Señor son misteriosos. A veces, para lograr un bien mayor, nos vemos obligados a tomar rutas que parecen tortuosas a los ojos de los hombres». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire sofocante del despacho. «La donación de la familia Velasco. Digamos que prefieren que la generosidad parezca un milagro, y no un acto de caridad. Son personas muy particulares. Y yo, como guardián de esta parroquia, debo honrar sus deseos». Carmelita frunció el ceño. «¿Un milagro?» «Exactamente». El pastor sonrió, como si estuviera satisfecho con su comprensión. «El próximo domingo, durante el servicio,
Anunciaré que la Iglesia ha recibido una bendición inesperada, un regalo anónimo que apareció en nuestra caja de ofrendas, una señal de la providencia divina en tiempos difíciles. Hizo un gesto hacia el sobre la mesa. Y necesito un testigo, alguien de fe pura y reputación impecable, alguien que, si se le pregunta, pueda confirmar que vio la caja de ofrendas y que el dinero estaba allí, como por arte de magia. La sangre de Carmelita se heló. La implicación de lo que estaba pidiendo comenzó a formarse en su mente, borrosa y aterradora. Pero eso sería una mentira, pastor. La palabra salió de su boca como un veneno, un sacrilegio dentro de esas paredes. La sonrisa del pastor se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de profunda decepción. ¿Una mentira?, repitió, la voz teñida de tristeza. Hija mía, ves las cosas de una forma tan simplista. ¿Es una mentira decir que el sol sale, aunque sepamos que es la tierra la que gira? No, es una forma de explicar una verdad más grande. La verdad más grande aquí es que Dios está proveyendo para su pueblo. La forma en que lo hace es secundaria. Solo estamos ayudando a la narrativa divina, protegiendo la humildad de los donantes e inspirando la fe de la congregación. Se inclinó hacia adelante de nuevo, sus ojos azules fijos en los de ella, ahora fríos y penetrantes. Piénsalo, Carmelita. Con este dinero, tu familia tendrá seguridad. Tu padre ya no tendrá que preocuparse por la hacienda. Tu madre podrá descansar sus manos, que ya están tan gastadas. Podemos asegurar que tengan comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas por muchos años. Todo lo que pido a cambio es una pequeña afirmación, un acto de fe. El miedo y la confusión se arremolinaban dentro de ella. Todo lo que siempre había creído estaba siendo retorcido, puesto patas arriba. Mentir era un pecado. Lo había aprendido desde niña, pero ¿desobedecer a un hombre de Dios? ¿Amenazar el bienestar de su familia? Eso parecía un pecado aún mayor. Yo, no sé, Vin tartamudeó, las manos temblando en su regazo. La paciencia del pastor pareció agotarse. Su tono cambió, volviéndose más duro, más afilado. Piensa en las consecuencias, niña. Si te niegas, ¿qué crees que pasará? Esta donación no podrá usarse. Los Velasco son muy claros en sus instrucciones. El dinero volverá a ellos. El orfanato seguirá con goteras. Las viudas seguirán pasando hambre. Y tu familia, bueno, tendremos que rezar para que Dios encuentre otra forma de ayudarlos. Hizo una pausa, el golpe final llegando con una precisión cruel. Y si te atreves a hablar de esta conversación nuestra, ¿a quién crees que le creerán? ¿A la joven y pobre hija de un vaquero? ¿O al pastor que ha dedicado su vida a esta comunidad? Diré que intentaste chantajearme, que tu familia, en su desesperación, te envió para intentar extorsionar dinero de la iglesia. Tu reputación, el honor de tus padres, todo sería destruido. Se convertirían en parias. Nadie volvería a confiar en ustedes. La amenaza flotó en el aire, sofocante y final. La había acorralado por completo. Por un lado, una mentira que prometía la salvación. Por el otro, una verdad que garantizaba la ruina. No le estaba dando una elección, le estaba dando una sentencia. Lágrimas brotaron en los ojos de Carmelita. Miró el crucifijo en la pared, pero la figura de Cristo parecía distante, impotente. Se sentía pequeña, indefensa, una hormiga bajo la bota de un gigante. El hombre frente a ella, el hombre que ella veneraba, se había transformado en un monstruo vestido de sacerdote. Tu silencio y tu cooperación, dijo él, la voz nuevamente suave, paternal, como si nada hubiera pasado, son una prueba de tu fe, Carmelita, una prueba de tu lealtad a mí, a la iglesia y sobre todo, a Dios. Él entenderá. Él sabe lo que hay en tu corazón. Extendió la mano y le tocó el hombro. El toque era ligero, casi reconfortante, pero para Carmelita se sintió como si le quemara a través del vestido. Una marca de propiedad, de complicidad. Harás lo correcto, ¿verdad, hija mía?, preguntó, más como una orden que como una pregunta. Con el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros, Carmelita solo pudo asentir, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. En ese momento, en el despacho oscuro y silencioso, algo dentro de ella se rompió. La sencilla melodía de su vida había sido interrumpida por una nota disonante y terrible que continuaría resonando por décadas. Los 3 días que siguieron a la conversación en el despacho del pastor fueron un borrón de ansiedad para Carmelita.
Se movía por la casa y el pueblo como un fantasma, realizando sus tareas diarias en piloto automático. La comida no tenía sabor. Las conversaciones de su familia eran un zumbido distante en sus oídos, y las noches las pasaba en vela, mirando el techo, el peso de la mentira que estaba por venir aplastando su pecho. Evitaba la mirada de sus padres, temerosa de que vieran la corrupción en su alma. ¿Cómo podía mirar el rostro honesto de su padre, un hombre cuyo único orgullo era su integridad, sabiendo que estaba a punto de convertirse en una mentira viviente? ¿Cómo podía aceptar la bendición de su madre cada mañana, sabiendo que estaba traicionando todo lo que ella le había enseñado? La culpa era una compañera constante, una sombra que la seguía incluso bajo el brillante sol de Zacatecas. Cada vez que pasaba por la iglesia, un escalofrío le recorría la espalda. El lugar que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. El campanario una torre de vigilancia, observando cada uno de sus movimientos. El sábado por la noche, casi se confiesa, su madre, Inés, notando su semblante pálido y sus ojos hundidos, se sentó a su lado en el borde de la cama. «¿Qué te aflige, mija? Pareces cargar con el peso del mundo». Las palabras estaban en la punta de la lengua de Carmelita. La verdad luchaba por salir, por liberarse de la prisión de su pecho. Pero entonces miró las manos de su madre, ásperas y agrietadas de tanto lavar ropa, y pensó en la preocupación grabada en el rostro de su padre. La amenaza del pastor resonó en su mente. Se convertirían en parias. El miedo, más fuerte que la culpa, la silenció. Se tragó la verdad y forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada, mamá. No es nada». El domingo llegó, inevitable como el amanecer. Carmelita se puso su mejor vestido, una sencilla tela de algodón con pequeñas flores estampadas, que su madre le había cosido para la Pascua. Se sentía como un cordero siendo adornado para el sacrificio. Caminar hacia la iglesia junto a sus padres fue una tortura. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al entrar en la nave, el familiar olor a incienso y cera de vela la sofocó. Se sentó en su banca de siempre, entre Javier e Inés, sintiéndose una impostora, una hereje en medio de los fieles. El servicio comenzó. Carmelita no podía concentrarse en las lecturas ni en los himnos. Le sudaban las manos, su corazón martilleaba contra sus costillas. Observaba al pastor Morales en el altar. Estaba radiante, su voz resonando con pasión y autoridad. Miró a la congregación y por un instante sus ojos se encontraron con los de Carmelita. Le dio un asentimiento casi imperceptible, un recordatorio, una orden. Un escalofrío la recorrió. Finalmente, llegó el momento. Después del sermón, el pastor hizo una pausa dramática. «Mis hermanos y hermanas», comenzó, la voz cargada de emoción. «En tiempos de dificultad nuestra fe es puesta a prueba, pero hoy tenemos una prueba de que Dios no nos abandona». Un murmullo recorrió la congregación. «Esta mañana», continuó, «una bendición milagrosa fue encontrada en nuestra caja de ofrendas. Una donación anónima, de una cantidad tan generosa que solo puede describirse como un milagro. Un regalo del cielo para ayudarnos a continuar nuestras buenas obras». Levantó el mismo sobre grueso que le había mostrado a Carmelita. La joven Carmelita Ramírez, una de nuestras jóvenes más devotas, estaba aquí temprano para preparar el altar. Ella fue la primera en verlo. «Carmelita, hija mía, por favor, ponte de pie y dile a tus hermanos lo que viste». El tiempo se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Su padre la miró con orgullo, su madre con una tierna sonrisa. El mundo de Carmelita se encogió, centrándose únicamente en el rostro expectante del pastor. Sintió como si se estuviera ahogando. Con las piernas temblando, se puso de pie. El silencio en la iglesia era absoluto. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sintió la mirada del pastor sobre ella, una presión física, exigiéndole que hablara. Es verdad», logró decir, la voz un hilo tembloroso. «Yo estaba limpiando y la caja estaba llena. Fue un milagro». Las palabras sonaron falsas en sus propios oídos, un eco muerto de un alma vacía. Pero para la congregación, hambrienta de esperanza, fueron la confirmación que necesitaban. Un suspiro colectivo de asombro y alegría llenó la iglesia. La gente comenzó a susurrar entre sí, sonriendo, maravillada. El pastor Morales sonrió, una sonrisa de triunfo. «Alabado sea Dios», exclamó, y la congregación respondió al unísono. Carmelita se sentó, el cuerpo débil, la mente entumecida.
Su padre le pasó un brazo orgulloso por los hombros. Mi hija, elegida por Dios para presenciar su milagro. Y en ese momento, sintiendo el calor del abrazo de su padre, Carmelita sintió el frío más profundo de su vida. La farsa estaba completa. La semilla del secreto había sido plantada, y ella era el suelo infértil donde comenzaría a echar sus oscuras y venenosas raíces. En los días y semanas que siguieron, la mentira de Carmelita floreció en la fe de la comunidad. Se convirtió, para su horror, en una pequeña celebridad local. La gente la detenía en la calle, le tocaba el brazo como si fuera un amuleto de la suerte y le pedía que contara una y otra vez sobre el milagro que había presenciado. Cada vez que repetía la historia, la mentira se volvía más fácil de decir, pero más pesada de llevar. Era como tragar piedras, una a la vez. El pastor Morales cumplió su parte del trato. Discretamente, comenzó a canalizar ayuda a la familia Ramírez. Un día, un saco de harina y frijoles apareció en su puerta, dejado por un benefactor anónimo. Otra vez, el pastor le informó a Javier que un miembro de la iglesia había pagado una deuda que tenía en el almacén local. Javier e Inés aceptaron todo con humilde gratitud, viéndolo como una extensión del milagro de Dios, una recompensa por la fe de su hija. Para Carmelita, cada acto de caridad era un recordatorio de su traición. La comida sabía a cenizas en su boca. El alivio en el rostro de sus padres era un cuchillo en su corazón. Estaba atrapada en una red de engaño, y el arquitecto de la red, el pastor Morales, la observaba desde lejos con una sonrisa de satisfacción. Su relación con la iglesia, antes el cimiento de su vida, se desintegró desde adentro. Continuó asistiendo a los servicios, ya que no tenía otra opción, pero las oraciones morían en sus labios. Los himnos sonaban huecos. El edificio que antes representaba seguridad y consuelo, ahora la sofocaba con el peso de su complicidad. Veía la hipocresía en todas partes, en la voz resonante del pastor predicando sobre la verdad, en los vitrales que parecían burlarse de ella con su luz de colores, en el crucifijo que colgaba sobre el altar, testigo silencioso de su deshonestidad. Comenzó a apartarse de la gente. La curiosidad y la alegría que antes brillaban en sus ojos fueron reemplazadas por una cautela sombría. Dejó de asistir al grupo de jóvenes, excusándose con que necesitaba ayudar más en casa. Se volvió callada, reservada. Sus amigos notaron el cambio, pero lo atribuyeron a su nueva santidad, como si presenciar un milagro la hubiera vuelto más seria y reflexiva. La ironía era cruel. El pastor, por su parte, la trataba con una familiaridad posesiva. Cuando la veía, le dirigía una mirada cómplice, una pequeña sonrisa que decía: «Ambos lo sabemos, ¿verdad? Me perteneces». A veces, la llamaba a su despacho con el pretexto de discutir asuntos de la iglesia, solo para reforzar su poder sobre ella. «¿Ves, Carmelita?», dijo en una de esas ocasiones. «Mira el bien que hemos hecho. La comunidad está más unida, la fe se ha renovado. Tu familia está a salvo. Un pequeño sacrificio por un bien mucho mayor». Pero Carmelita no veía el bien. Veía las grietas en los cimientos de su mundo. Había aprendido una lección terrible y prematura, que los hombres que se suponía que eran los más santos podían ser los más corruptos, que la verdad podía ser torcida para servir a la mentira y que la fe podía ser utilizada como un arma. El secreto echó raíces profundas en ella. Ya no era solo una mentira que había dicho. Se había convertido en parte de quién era. Era una presencia constante en sus pensamientos, una frialdad en su corazón que el sol de Zacatecas no podía calentar. Estaba construyendo muros a su alrededor, ladrillo a ladrillo de silencio, para protegerse del mundo y, lo más importante, para ocultar la parte de sí misma que despreciaba. Y esos muros, pronto descubriría, eran más difíciles de derribar que los de cualquier prisión. La vida, sin embargo, no se detiene por un corazón roto o un alma atormentada. Las estaciones cambiaron, los años pasaron, y Carmelita se convirtió en una mujer. La vivacidad de su juventud había sido atemperada por una melancolía persistente, dándole una belleza sobria y distante que muchos hombres encontraban intrigante, aunque intimidante. Fue cuando tenía 20 años que Osvaldo Herrera entró en su vida. No era del pueblo, sino de una aldea vecina, y había venido a Zacatecas para trabajar en una gran construcción. Osvaldo era lo opuesto a Carmelita en muchos aspectos. Era práctico, con los pies en la tierra, un hombre cuyas manos callosas contaban la historia de su trabajo como albañil. Era callado,
Pero su quietud no provenía del tormento, sino de una naturaleza observadora y una sólida confianza en sí mismo. La vio por primera vez en el mercado, mientras ella regateaba el precio de unas verduras. Le atrajo no una sonrisa o una risa, sino la seriedad en sus ojos, la forma en que se comportaba con una dignidad que parecía mayor que sus años. El cortejo de Osvaldo fue tan sólido y metódico como las paredes que construía. No usaba palabras floridas ni grandes gestos. En cambio, aparecía en su casa los domingos por la tarde, después del servicio, para charlar con su padre sobre el clima y el trabajo. Traía pequeños regalos, fruta fresca de su aldea, una pieza de madera que él mismo había tallado. Hablaba con Carmelita de manera respetuosa, haciéndole preguntas sencillas sobre su día, y lo más importante, la escuchaba. Carmelita al principio fue cautelosa. Había aprendido a desconfiar de la bondad, a buscar los motivos ocultos detrás de cada gesto, pero Osvaldo era transparente. Él era lo que parecía, un hombre honesto y trabajador que quería construir una vida. No asistía a la iglesia con la misma devoción que su familia, lo cual, para Carmelita, era secretamente un alivio. Su fe era algo privado y sencillo, libre de la pompa y la política de la parroquia. Poco a poco, los muros de Carmelita comenzaron a presentar pequeñas grietas. La presencia constante y tranquila de Osvaldo era un bálsamo para su alma inquieta. Con él, no tenía que fingir. Su silencio era entendido no como santidad, sino como parte de su naturaleza. Él no la presionaba para hablar sobre lo que la entristecía, simplemente se quedaba a su lado, ofreciéndole una compañía sólida y sin juicios. Sus padres, Javier e Inés, aprobaron el matrimonio. Vieron en Osvaldo a un buen hombre, capaz de cuidar de su hija. El pastor Morales, al enterarse del compromiso, llamó a Carmelita a su despacho una vez más. «Un matrimonio», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegro por ti, hija mía. Osvaldo es un buen hombre. Un poco simple, quizás, pero trabajador». Hizo una pausa, su mirada volviéndose más intensa. «Recuerda, Carmelita, que los votos del matrimonio son sagrados. Pero hay otros votos, otras promesas, que son aún más profundos. El voto que hiciste a esta iglesia, a Dios y a mí. Tu marido no necesita saber de nuestros arreglos. Sería una carga innecesaria para él. Algunos secretos son la base de un matrimonio feliz». La amenaza velada era clara. El secreto no moriría con su matrimonio. La acompañaría hasta el altar y más allá. Se casaron en una sencilla ceremonia en la misma iglesia que albergaba su tormento. Mientras caminaba por el pasillo hacia Osvaldo, Carmelita sintió un torbellino de emociones. Había esperanza, un atisbo de una nueva vida, de felicidad, pero bajo esa esperanza estaba el frío y familiar miedo. Al decir sus votos, estaba haciendo dos promesas, una a Osvaldo, en voz alta, y otra al pastor, en silencio. Le prometió a Osvaldo su amor y lealtad, pero sabía que una parte de sí misma siempre se mantendría en secreto, una cámara cerrada en su corazón de la cual solo ella y el pastor tenían la llave. El matrimonio con Osvaldo le dio a Carmelita una nueva rutina, una nueva estructura para su vida. Se mudaron a una pequeña casa de adobe que Osvaldo había construido con sus propias manos en las afueras del pueblo. Era una casa sencilla, de solo 2 habitaciones, pero era suya. Por primera vez en años, Carmelita sintió una chispa de algo parecido a la paz. Osvaldo era un esposo constante y predecible. Salía a trabajar al amanecer y regresaba al atardecer, cansado pero satisfecho. No era un hombre de muchas palabras, y su afecto se demostraba a través de acciones: arreglar una silla coja, traerle una flor silvestre que encontraba en el camino, o simplemente sentarse en silencio con ella en el porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura. Carmelita se dedicó a ser una buena esposa. Mantenía la casa impecable, cocinaba comidas calientes y nutritivas, y administraba el poco dinero que tenían con sabiduría. Encontró un ritmo en su vida doméstica, una bienvenida distracción para la agitación de su mente. Sin embargo, el secreto siempre estaba allí, una sombra persistente en la esquina de su matrimonio. Era más evidente en su intimidad. Aunque amaba a Osvaldo a su manera, había una barrera emocional que no podía cruzar. No podía entregarse por completo a él, porque una parte de ella todavía estaba atrapada en el despacho del pastor, encadenada por la mentira. Osvaldo,
Siendo un hombre de su tiempo y de poca perspicacia emocional, sentía su distancia, pero no la entendía. La interpretaba como una tristeza inherente a su naturaleza, quizás una melancolía heredada de su madre. La amaba, pero nunca sintió que la conociera de verdad. La influencia del pastor Morales continuaba cerniéndose sobre sus vidas. Aunque Carmelita intentaba evitar la iglesia tanto como era posible, era imposible desconectarse por completo en un pueblo tan pequeño. En eventos comunitarios, bautizos o funerales, se veía obligada a encontrarse con el pastor. Él siempre la saludaba con una familiaridad que la repugnaba, a menudo poniéndole una mano en el hombro y preguntando en voz alta: ¿Cómo está nuestra pequeña testigo del milagro? Era una forma de recordárselo, de reafirmar su control, incluso frente a su marido. A Osvaldo no le gustaba el pastor. Desconfiaba de la facilidad con que las palabras salían de la boca del hombre, de su piedad teatral. «Habla demasiado de humildad para ser un hombre al que le gusta tanto el sonido de su propia voz», murmuró Osvaldo una vez a Carmelita, después de un encuentro particularmente desagradable. El comentario de Osvaldo le dio a Carmelita un atisbo de esperanza. Quizás él entendería, quizás podría contárselo, pero el miedo, ahora un hábito de una década, la detuvo. ¿Y si no le creía? ¿Y si la culpaba? ¿Y si él, en su justa ira, confrontaba al pastor, causando el mismo escándalo que la habían chantajeado para evitar? El riesgo era demasiado grande. El silencio era más seguro. Tuvieron un hijo, Mateo. La llegada del bebé trajo una nueva luz a la vida de Carmelita. En Mateo encontró un amor tan puro y abrumador que, a veces, lograba olvidar la oscuridad dentro de sí. Se dedicó a él con una ferocidad protectora. Quería que su mundo fuera simple y honesto, todo lo que el de ella había dejado de ser. Le enseñó sobre la bondad y la verdad, aunque sentía que no tenía derecho a hablar de tales cosas. Pero incluso la alegría de la maternidad estaba manchada por la sombra. Cuando llegó el momento de bautizar a Mateo, tuvo que estar en el altar, sosteniendo a su hijo, mientras el pastor Morales oficiaba la ceremonia. Las manos de él, las mismas manos que habían sellado su destino de silencio, vertieron el agua bendita sobre la frente de su hijo. En ese momento, Carmelita sintió un odio tan profundo y helado que la asustó. Ya no era solo miedo o culpa, era una ira endurecida, forjada a lo largo de años de represión. Pero, como todas las demás emociones, la tragó y la enterró profundamente, donde nadie, ni siquiera su marido, podía verla. La vida continuó, un día a la vez, construida sobre los cimientos inestables de un secreto que se negaba a morir. Las décadas se desarrollaron con la implacable monotonía del desierto. El cabello de Carmelita se llenó de hebras de plata, y finas arrugas se formaron alrededor de sus ojos, mapas de preocupaciones no dichas. Osvaldo se volvió más canoso, su espalda más encorvada por el peso de incontables sacos de cemento. Mateo creció, pasando de ser un niño curioso a un joven serio y trabajador, muy parecido a su padre. Se casó con una buena chica del pueblo, llamada Isabel, y se quedó en Zacatecas, construyendo su propia vida no muy lejos de sus padres. Los padres de Carmelita, Javier e Inés, envejecieron y fallecieron, llevándose consigo la pura creencia en el milagro de su hija. En sus funerales, el pastor Morales pronunció elogios conmovedores, hablando de su fe inquebrantable, y Carmelita tuvo que permanecer de pie, vestida de negro, escuchando al hombre que había corrompido su vida alabar la pureza de sus padres. La hipocresía era tan espesa que apenas podía respirar. Con el paso del tiempo, el secreto se volvió menos una herida abierta y más una vieja cicatriz, profunda e insensible. Ya no dolía con la misma intensidad todos los días, pero siempre estaba allí. Había aprendido a vivir con él, a rodearlo en sus pensamientos. Se convirtió en una parte aceptada de su paisaje interior, como una montaña oscura e imponente en el horizonte de su mente. Su relación con Osvaldo se asentó en una camaradería silenciosa. El amor apasionado de la juventud se había transformado en un afecto cómodo, construido sobre décadas de comidas compartidas, dificultades superadas y la simple rutina de la vida en pareja. Él ya no cuestionaba la tristeza en sus ojos, simplemente la aceptaba como parte de ella. Habían construido una vida juntos, pero era una casa con una habitación cerrada, una habitación a la que Osvaldo nunca tuvo acceso y que Carmelita tenía demasiado miedo de abrir. El pastor Morales también envejeció,
Su imponente figura se volvió un poco más frágil, su cabello completamente blanco, pero su poder en la comunidad se mantuvo sin cambios. Era una institución, una leyenda viviente. Las generaciones más jóvenes, que no conocían al hombre carismático de antes, solo veían al sabio y benevolente patriarca de la parroquia. El milagro de la donación anónima se había convertido en parte del folclore de la Iglesia, una historia contada para inspirar a los nuevos miembros. Y Carmelita, la viuda tranquila y reservada, era la reliquia viviente de ese cuento de hadas. Rara vez lo veía ahora. Su vida se centraba en su hogar, su jardín y, más tarde, en su nieta. Mateo e Isabel tuvieron una hija, Sofía, y su llegada fue como una segunda primavera en la vida de Carmelita. Sofía era todo lo que Carmelita había sido una vez, brillante, curiosa, llena de vida y con una fe simple y alegre. Verla crecer era a la vez una inmensa alegría y un sutil dolor. Sofía era un espejo de su propia inocencia perdida. Carmelita se convirtió en la guardiana silenciosa de su familia. Observaba, se preocupaba y amaba desde una distancia segura. Se sentía como una espectadora en su propia vida, alguien que había pasado décadas reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas. El silencio se había convertido en su hábito, su armadura y su prisión. Había olvidado cómo era vivir sin él. Creía que se llevaría el secreto a la tumba, que moriría con ella, finalmente enterrado en la misma tierra que había sido testigo de su vergüenza. No podría haber estado más equivocada. El destino, con su cruel ironía, estaba a punto de obligarla a revisitar el pasado de una manera que nunca había imaginado. La semilla plantada hace tanto tiempo no estaba muerta, solo estaba latente, esperando el catalizador adecuado para germinar en una confrontación inevitable. Y ese catalizador llegaría en la forma de la persona que más amaba en el mundo, su nieta, Sofía. Sofía, a los 16 años, era un torbellino de energía e idealismo. Tenía los ojos oscuros y expresivos de su abuela, pero los suyos danzaban con una luz que la vida aún no había tenido la oportunidad de apagar. A diferencia de muchos jóvenes de su generación que se alejaban de la tradición, Sofía encontró un sentido de propósito y comunidad en la iglesia. Se unió al coro, se ofreció como voluntaria para eventos de caridad y veía la parroquia de Nuestra Señora de Fátima no como una reliquia del pasado, sino como un lugar vibrante y lleno de potencial. Su entusiasmo fue, en gran parte, inspirado por el pastor Morales. Para Sofía y sus amigos, él no era el hombre que sus abuelos conocieron, sino una figura casi mítica. Era el viejo y sabio pastor, lleno de historias y con una paciencia aparentemente infinita para los jóvenes. Los escuchaba, los aconsejaba y los hacía sentir importantes. Sofía lo idolatraba. Hablaba de él constantemente en casa, repitiendo sus palabras de sabiduría, sus sermones inspiradores. Para Carmelita, cada elogio de Sofía al pastor era como un alfiler en su corazón. Veía la historia repetirse con una claridad aterradora. Veía la misma admiración ciega en su nieta que una vez existió en ella misma. Veía el mismo carisma manipulador en el pastor, ahora perfeccionado por décadas de práctica, siendo utilizado para cautivar a una nueva generación de almas inocentes. El miedo que pensaba haber enterrado hace mucho tiempo comenzó a resurgir, más fuerte y más visceral que nunca. Ya no se trataba solo de ella y su pasado. Ahora se trataba del futuro de Sofía. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo, durante el almuerzo familiar en casa de Carmelita y Osvaldo. Sofía estaba radiante de emoción. El pastor me invitó a una reunión especial, anunció, con los ojos brillantes. Está formando un pequeño grupo de liderazgo con los jóvenes más dedicados. Dijo que ve un potencial especial en mí. Quiere entrenarme para ayudar a organizar los eventos de la iglesia, quizás incluso para hablar con los donantes. Dijo que mi fe es pura y fuerte, un ejemplo para todos. Las palabras golpearon a Carmelita como un puñetazo en el estómago. Pura y fuerte, un ejemplo para todos. Eran las mismas palabras, las exactas mismas palabras que el pastor le había usado con ella, 62 años antes, en el silencio de la iglesia vacía, momentos antes de destruir su inocencia. El tenedor de Carmelita cayó de su mano, golpeando el plato con un ruido agudo. Todos en la mesa se giraron para mirarla. Osvaldo frunció el ceño, preocupado. Mateo e Isabel parecieron confundidos. «¿Abuela? ¿Estás bien?», preguntó Sofía,
la emoción en su rostro dando paso a la preocupación. Carmelita no pudo responder. El aire parecía haber sido succionado de sus pulmones. El pasado y el presente chocaron con una fuerza violenta en su mente. Miró el rostro joven y confiado de su nieta, y se vio a sí misma a los 17 años. Vio la misma vulnerabilidad, el mismo deseo de agradar, la misma fe ciega que la había convertido en una presa tan fácil. Y vio al pastor, no al anciano frágil que todos veían, sino al depredador paciente, esperando el momento adecuado para usar la fe de una joven para sus propios fines. ¿Qué quería de Sofía? ¿Otra testigo para otra donación milagrosa? ¿Otra guardiana silenciosa para otro de sus sucios secretos? En ese instante, algo dentro de Carmelita cambió. El miedo que la había paralizado durante toda su vida no desapareció, pero fue superado por una emoción mucho más poderosa, un amor protector y feroz por su nieta. La leona que había dormido dentro de ella durante 60 años finalmente despertó. No lo permitiría. No dejaría que la historia se repitiera. No dejaría que la oscuridad que la había engullido siquiera tocara la luz de Sofía. El costo ya no importaba. La vergüenza, el escándalo, el juicio del pueblo, nada de eso era más importante que proteger a su nieta. Se levantó de la mesa, con las manos temblando, pero los ojos fijos con una nueva y terrible determinación. «Sofía», dijo, la voz baja y tensa, «necesito que me escuches, con mucho cuidado». El silencio que se instaló en la habitación fue el presagio de la tormenta que se avecinaba. La vida entera de Carmelita había sido definida por una mentira dicha. Ahora sería redefinida por la verdad que estaba a punto de contar. La familia miró a Carmelita, atónita. Su repentino cambio de comportamiento era alarmante. Osvaldo, que conocía los contornos de su tristeza mejor que nadie, vio algo nuevo en sus ojos. No la melancolía pasiva de siempre, sino una angustia activa y afilada. «Carmelita, ¿qué pasa? Siéntate, estás pálida», dijo él, extendiendo la mano hacia ella. Ella lo ignoró, su enfoque totalmente en Sofía. «El pastor Morales», comenzó, la voz aún temblorosa, pero ganando fuerza con cada sílaba. «No es el hombre que crees que es». Sofía parpadeó sorprendida. «Abuela, ¿qué estás diciendo? El pastor es el hombre más amable que conozco». «La amabilidad puede ser una máscara, Sofía», dijo Carmelita. El veneno en su voz era inconfundible. Mateo e Isabel intercambiaron una mirada incómoda. «Mamá, por favor», dijo Mateo, en un tono apaciguador. «No te sientes bien. Quizás deberías recostarte un poco». «Me he sentido mal por 62 años, Mateo», replicó ella, alzando la voz. «Estoy cansada de sentirme mal. Estoy cansada de estar callada». Se volvió de nuevo hacia Sofía, con los ojos suplicantes. «No quiero que vayas a esa reunión especial. No quiero que te quedes a solas con él. Nunca». La confusión en el rostro de Sofía se convirtió en un atisbo de rebeldía adolescente. «¿Pero por qué? No me estás dando ninguna razón. Estás siendo irracional. Solo porque no te gusta mucho ir a la iglesia, no significa que puedas prohibirme ir. No se trata de que me guste la iglesia». La voz de Carmelita se quebró. «Se trata de él. Ese hombre toma lo más puro de ti, tu fe, y lo retuerce, lo usa, para su propio beneficio». «Carmelita, ya basta», dijo Osvaldo levantándose. Su tono era firme, pero protector. Nunca la había visto así. «Estás asustando a la niña. Nos estás asustando a nosotros». Ella miró el rostro de su esposo, un hombre con el que había compartido la cama y la vida por casi 60 años, y se dio cuenta, con un dolor agudo, de que él era un extraño para la parte más profunda de su sufrimiento. ¿Cómo podría hacerles entender el peligro que no tenía nombre, la amenaza que se vestía con un cuello clerical, la frustración y la desesperación de décadas de silencio? Afloraron. «No lo entienden. Ninguno de ustedes lo entiende», sollozó, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente corriendo por su rostro arrugado. «Él me destruyó cuando tenía su edad. Me quitó la voz. Me hizo cómplice de sus mentiras y me amenazó para que me callara para siempre». El silencio que siguió a su arrebato fue más pesado que cualquier palabra. Mateo, Isabel y Sofía la miraban como si hubiera perdido el juicio. La acusación era monstruosa, impensable. Osvaldo, sin embargo, la miraba de manera diferente. En medio de la confusión, una chispa de comprensión comenzó a encenderse en sus ojos. Décadas de preguntas sin hacer, de una distancia inexplicable, de una tristeza que nunca pudo alcanzar. De repente,
comenzaron a tener un sentido terrible. La aversión silenciosa que siempre había sentido por el pastor. ¿Sería esto? Carmelita vio la duda en sus rostros, la incredulidad. Se dio cuenta de que las medias verdades no serían suficientes. La primera fisura en el muro de su silencio no bastaba. Tendría que derribarlo por completo. Cubrió su rostro con las manos y lloró, no de debilidad, sino de agotamiento y de una ira antigua. Eran los sollozos de toda una vida de represión siendo liberada. Osvaldo se acercó a ella y, por primera vez, no trató de silenciarla ni de calmarla. Simplemente le puso la mano en el hombro, una presencia sólida, esperando. No entendía todo, pero entendió que estaba presenciando la ruptura de algo que se había estado agrietando bajo la superficie durante más tiempo del que imaginaba. La escena del almuerzo dominical en familia había terminado. Algo mucho más serio y doloroso había comenzado. Carmelita sabía que no podía detenerse ahora. Tenía que contárselo. Tenía que contarlo todo. Esa noche, después de que Mateo, Isabel y una Sofía visiblemente conmocionada se fueran, la pequeña casa de Carmelita y Osvaldo se sumió en un tenso silencio. El sol se había puesto, y las sombras de la noche parecían más oscuras, más pesadas de lo normal. Osvaldo encendió una lámpara de aceite, que arrojó un brillo dorado y tembloroso sobre el rostro de Carmelita. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que no había tocado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero la histeria había pasado, reemplazada por una calma exhausta y resuelta. Él se sentó frente a ella sin decir nada, solo esperando. Era un constructor. Sabía que antes de construir algo nuevo, a veces es necesario demoler lo viejo hasta los cimientos, y sentía que los cimientos de su vida juntos estaban a punto de ser expuestos. «Nunca te gustó», dijo Carmelita, la voz baja, casi un susurro. No era una pregunta. Osvaldo negó con la cabeza. No, había algo aceitoso en él, como un hombre que sonríe demasiado cuando no hay nada por lo que sonreír. Hizo una pausa. Pero nunca imaginé... Carmelita, ¿qué te hizo? Ella respiró hondo, el aire pareciendo raspar su garganta, y entonces, por primera vez en 62 años, le dio voz al secreto. Empezó desde el principio, su fe juvenil, su admiración por el nuevo y carismático pastor, la tarde en la iglesia vacía. Describió el despacho, el olor a libros viejos, el clic del cerrojo de la puerta. Mientras hablaba, era como si estuviera viendo una vieja película sobre otra persona, una chica ingenua que apenas reconocía, pero la vergüenza y el miedo eran suyos, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Le contó sobre la donación, sobre la mentira del milagro, describió el chantaje, la amenaza contra su familia, la forma en que él usó su amor por sus padres como un arma en su contra. «No me tocó, Osvaldo», dijo, mirándolo directamente a los ojos, necesitando que él entendiera la naturaleza de la violación. No de la manera que podrías estar pensando. Fue peor. Tocó mi alma, tomó mi fe y la usó para corromperme. Me hizo mentir frente a todo el pueblo, frente a mis padres. Me convirtió en su cómplice. Le contó sobre el domingo de la farsa, el orgullo en los ojos de su padre que la apuñaló, y cómo el pastor la mantuvo bajo su control durante años, con miradas, palabras y sutiles recordatorios de su poder. Osvaldo escuchó sin interrumpir. Su rostro, normalmente una máscara de estoicismo, pasó por una serie de emociones: confusión, ira, una profunda y dolorosa comprensión. Miraba a su esposa, la mujer con la que había vivido durante casi 6 décadas, y la veía por primera vez. Veía a la joven asustada bajo la superficie de la mujer callada. Entendió la distancia, la tristeza, la habitación cerrada en su corazón. La llave era el miedo, y el carcelero era el pastor Morales. Una ira lenta y ardiente comenzó a quemar en su pecho. Una ira contra el pastor, por su crueldad y manipulación, y una ira contra sí mismo, por su ceguera, por no haber visto el sufrimiento de su esposa, por haberlo aceptado como parte de quien era, en lugar de una herida que necesitaba ser sanada. Cuando Carmelita terminó, la habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de la lámpara. Estaba agotada, vacía. El secreto, ahora expuesto a la luz, parecía a la vez monstruoso y patético. Osvaldo extendió la mano sobre la mesa y cubrióla de ella con su mano grande y callosa. El toque era firme, cálido. «Te creo, Carmelita», dijo, la voz ronca por la emoción. Cada palabra. Lágrimas brotaron en los ojos de ella de nuevo.
pero esta vez no eran de dolor o miedo, eran de alivio. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba en sus hombros comenzó a disiparse. Ya no estaba sola en su secreto. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. La mandíbula de Osvaldo se tensó. La expresión de su rostro era la de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas y ahora veía algo que necesitaba ser demolido. «No se acercará a Sofía», dijo, la voz dura como una piedra, «y pagará por lo que te hizo, de una forma u otra». Esa noche, por primera vez en su matrimonio, Carmelita sintió que no había muros entre ellos. La confesión, por más dolorosa que fuera, había roto las cadenas no solo de su silencio, sino también de su soledad. El plan inicial de Osvaldo fue simple y directo. Nacido de la ira, iría a la iglesia y confrontaría al pastor. Se imaginó la escena en su mente, arrastrar al viejo hipócrita a la plaza del pueblo y exponerlo ante todos. Pero Carmelita, aunque fortalecida por su confesión, sabía que eso no funcionaría. «No, Osvaldo», dijo, con voz firme, «será tu palabra contra la suya. Él es una institución. Te verán como un anciano senil y furioso atacando a un santo. Dirán que estás loco. Y me llamarán mentirosa, tal como me amenazó hace tantos años». Tenía razón. La influencia del pastor estaba demasiado arraigada en la comunidad. Una acusación directa, sin pruebas, sin apoyo, sería aplastada. Necesitaban más que ira. Necesitaban una estrategia. El primer paso fue hablar con Mateo e Isabel. Esta vez, con Osvaldo a su lado, la historia de Carmelita fue contada con calma y claridad. Mateo, un hombre práctico como su padre, escuchó con el rostro cerrado, la ira creciendo en sus ojos. Isabel lloró en silencio, imaginando el terror que su suegra había vivido como una joven. Le creyeron. La unidad de la familia era el primer pilar de su nueva fuerza. «Sofía no se acercará a esa iglesia hasta que esto se resuelva», dijo Mateo, con una finalidad que no admitía discusión. «Pero mamá tiene razón. ¿Cómo probamos algo que sucedió hace más de 60 años?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y aparentemente insuperable. La palabra de Carmelita, incluso apoyada por su familia, contra la de un hombre venerado por generaciones, parecía una batalla perdida. Fue entonces cuando Carmelita recordó a alguien, Elena Vargas, una mujer unos años mayor que ella, ahora una viuda de casi 85 años que vivía sola en una pequeña casa cerca del cementerio. Elena siempre había sido una figura aparte en el pueblo. Mientras que la mayoría de las mujeres eran devotas y sumisas, Elena era escéptica y de lengua afilada. Asistía a la iglesia por hábito social, pero sus ojos nunca contenían la misma reverencia ciega que los demás. Carmelita recordó, años atrás, haber escuchado a Elena hacer un comentario sarcástico sobre el brillo en los ojos del pastor cuando la canasta de las ofrendas estaba llena. En ese momento, el comentario la había asustado. Ahora parecía un faro. Al día siguiente, Carmelita caminó hasta la casa de Elena. La anciana la recibió con ojos curiosos y penetrantes. Se sentaron en la cocina de Elena, que olía a hierbas secas y café fuerte. Carmelita no se anduvo con rodeos. Contó su historia por tercera vez, y descubrió que, con cada repetición, se volvía un poco menos doloroso, como si la exposición al aire estuviera limpiando la herida. Elena escuchó atentamente. Sus ojos oscuros nunca se apartaron del rostro de Carmelita. No mostró sorpresa ni conmoción. Cuando Carmelita terminó, Elena solo asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que había sospechado durante mucho tiempo. «Ese cabrón», murmuró Elena, usando una palabra que Carmelita nunca le había oído decir antes. «Siempre lo supe. Nunca confié en los hombres que venden el cielo, pero mantienen los bolsillos bien forrados en la tierra». Se levantó y fue a una vieja caja de madera en un rincón. La abrió y comenzó a hurgar en papeles amarillentos. Mi difunto esposo, que en paz descanse, fue el contador del pueblo durante muchos años. Era un hombre meticuloso y nunca entendió las finanzas de esa iglesia. Todo era vago. El pastor Morales siempre hablaba de donantes anónimos y bendiciones inesperadas cada vez que los libros parecían desequilibrados. Sacó un viejo libro mayor. Mi esposo guardaba sus propias notas. Era un hombre cauteloso. Creía que el pastor estaba malversando dinero. Pequeñas cantidades aquí y allá, pero a lo largo de 60 años se suma. Miró a Carmelita. Nunca tuvo pruebas concretas,
Solo sospechas, y tenía miedo de acusar al hombre más poderoso del pueblo. Miedo de lo que le haría a nuestra familia. Elena suspiró. Tu milagro, Carmelita. Probablemente fue su primer gran golpe. Usar una donación real para crear una fachada, haciendo que una joven asustada mintiera por él. Fue el modelo para todo lo que vino después. No tenía la prueba definitiva, la pistola humeante, pero tenía algo casi tan bueno, la corroboración. Una sospecha de décadas de un hombre respetado, documentada en sus propias notas. Ya no era solo la palabra de Carmelita. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena. No lo sé con certeza, admitió Carmelita, pero ya no me voy a quedar callada, no con mi nieta en su mira. Elena miró a la mujer frente a ella, la misma mujer que había conocido toda su vida como la esposa tranquila y tímida de Osvaldo, y vio una fuerza que no sabía que existía. No estás sola en esto, dijo Elena, colocando el libro mayor sobre la mesa con un golpe sordo. Si vas a prenderle fuego a ese nido de ratas, cuenta conmigo para ayudar a avivar las llamas. Carmelita salió de la casa de Elena sintiéndose más ligera. Ya no tenía solo a su familia, tenía una aliada con una larga memoria, una lengua afilada y, posiblemente, las semillas de la ruina del pastor en un viejo y polvoriento libro mayor. La noticia de que Sofía ya no asistía al grupo de jóvenes ni a los servicios llegó rápidamente a oídos del pastor Morales. Al principio, no se preocupó. Una rebeldía adolescente, quizás, pero cuando pasó una semana, y luego otra, sintió una punzada de irritación. No le gustaban los cabos sueltos. No le gustaba perder el control. Decidió hacer una visita a la casa de los Ramírez Herrera. Se presentó como un pastor preocupado, que venía a comprobar el bienestar de una de sus ovejas más prometedoras. Carmelita lo vio venir por el camino polvoriento desde su ventana. Su primer instinto fue el pánico, una reacción pavloviana a 60 años de miedo. Su corazón se aceleró, pero luego miró las manos en su regazo. Aún temblaban, pero había una nueva firmeza en ellas. Ya no era la chica de 17 años. Está viniendo, le dijo tranquilamente a Osvaldo, que estaba arreglando una cerca en el patio. Osvaldo dejó sus herramientas y entró, con el rostro como una máscara de piedra. Déjalo venir. Lo recibieron en la puerta. El pastor Morales sonrió con su sonrisa benévola, pero sus fríos ojos azules fueron de Carmelita a Osvaldo, sintiendo el cambio en la atmósfera. La deferencia habitual, la prisa por invitarlo a pasar, no estaba allí. Hermana Carmelita, hermano Osvaldo, que la paz del Señor esté con ustedes, dijo. Vine a ver cómo está la joven Sofía. Extrañamos su luz en nuestra iglesia. Sofía está bien, dijo Osvaldo, la voz baja y neutra. Bloqueaba físicamente parte de la entrada, un gesto sutil pero claro de que el pastor no era bienvenido. La sonrisa del pastor vaciló por una fracción de segundo. Me alegra oírlo. Pero no ha estado asistiendo. ¿Hay algún problema? Fue Carmelita quien respondió. Dio un paso adelante, colocándose junto a su marido. Miró directamente a los ojos del pastor, los mismos ojos que la habían atormentado durante toda su vida. Por primera vez, no apartó la mirada. Hemos decidido que el tiempo de Sofía se aprovecha mejor en otros lugares, pastor, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Hubo un momento de silencio, en el que se libró una batalla de voluntades sin una sola palabra. El pastor la estaba estudiando, tratando de encontrar a la chica asustada que conocía, pero ya no estaba allí. Vio algo nuevo, algo duro e inquebrantable. Entendió. De alguna manera, después de todos estos años, ella se había roto. Su táctica cambió. La benevolencia se evaporó, reemplazada por una preocupación paternalista y condescendiente. Carmelita, hija mía, pareces tensa. La edad puede traernos ansiedades. Si hay algo que te perturba, sabes que mi despacho siempre está abierto. Podemos hablar. En privado. La mención de su despacho, de conversaciones en privado, fue deliberada. Fue un recordatorio, una amenaza velada. Recuerda lo que pasó la última vez. Recuerda quién tiene el poder aquí. Pero lo que él pretendía como una amenaza, Carmelita lo recibió como una confirmación. La confirmación de que seguía siendo el mismo manipulador, el mismo monstruo. Dio un paso adelante, haciéndole retroceder instintivamente. Creo que ya hemos pasado demasiado tiempo en su despacho, pastor. Hace 62 años, para ser exactos. Su voz era baja, pero cada palabra era como un fragmento de vidrio. Y no tengo nada más que decirle, en privado o en público. El rostro del pastor palideció.
La acusación, aunque no explícita, era clara como el día. Miró a Osvaldo, cuyo rostro era un trueno contenido, y supo que había perdido el control de la situación. Intentó recuperar la compostura, enderezando su sotana. «No sé de qué estás hablando, Carmelita. Claramente no estás bien. Rezaré por ti». Se dio la vuelta para irse. La retirada apresurada disfrazada de dignidad ofendida. «Rece por usted mismo, pastor», dijo Osvaldo a sus espaldas. «Creo que lo va a necesitar». El pastor no miró hacia atrás. Caminó rápidamente por el camino, su figura envejecida pareciendo de repente más pequeña, menos imponente. Carmelita y Osvaldo se quedaron en la puerta, viéndolo partir. La batalla no estaba ganada, pero una escaramuza crucial sí. Por primera vez, lo había confrontado y no se había quebrado. Por primera vez, él la había mirado y había visto no una víctima, sino una amenaza. Se volvió hacia Osvaldo, con una pequeña y temblorosa sonrisa en los labios. «Creo que lo asustamos». Osvaldo le pasó el brazo por los hombros. «Eso fue solo el principio, mi amor. Solo el principio». La guerra había sido declarada. No con gritos y acusaciones, sino en el tenso silencio de una puerta. Y ambos bandos sabían que la próxima batalla se libraría en campo abierto. La visita del pastor fue la señal de que necesitaban actuar, y rápido. Esa noche, la casa de Carmelita y Osvaldo se convirtió en un cuartel general improvisado. Mateo, Isabel y Elena Vargas se unieron a ellos alrededor de la mesa de la cocina. La lámpara de aceite arrojaba largas sombras danzantes en la pared, como si los fantasmas del pasado estuvieran allí, observando. El ambiente era una mezcla de miedo, ira y una sombría determinación. No eran guerreros ni estrategas. Eran un albañil, una ama de casa, un mecánico, una maestra y una anciana viuda, pero estaban unidos por un propósito común. «Él sabe», dijo Carmelita, relatando el enfrentamiento silencioso en la puerta. «Sabe que ya no le tengo miedo. Eso lo hace peligroso», dijo Mateo pragmáticamente. «Intentará desacreditarla antes de que usted pueda hablar. La pintará como una anciana senil y confundida». «Ya lo está haciendo», dijo Isabel. «Hoy escuché a algunas mujeres en el mercado. Decían que el pastor estaba muy preocupado por la hermana Carmelita, que parecía perturbada últimamente. La máquina de rumores del pastor ya estaba en marcha, esparciendo semillas de duda por el pueblo. Estaba preparando el terreno, socavando la credibilidad de Carmelita antes incluso de que hiciera una acusación formal. «Necesitamos más que su palabra y las notas de mi esposo», dijo Elena, golpeando con el dedo el viejo libro mayor sobre la mesa. «Esto es suficiente para levantar sospechas, pero no para condenar a un santo. La gente cree lo que quiere creer, y quieren creerle a él». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la tarea sobre ellos. ¿Cómo derribar un ídolo? Fue Osvaldo, el hombre de pocas palabras, quien ofreció la solución. No pensaba en términos de rumores y reputaciones, sino en términos de estructuras y cimientos. «Un muro no se cae con un solo golpe de mazo», dijo lentamente, mirando a cada uno de ellos. «Lo debilitas, encuentras las grietas, las pequeñas fallas, y las golpeas, una por una, hasta que todo se derrumba». «¿Y cuáles son las grietas del pastor?», preguntó Mateo. «No es solo Carmelita», dijo Elena de repente con los ojos brillantes. «A lo largo de 60 años, un hombre así no tiene una sola víctima, no comete un solo crimen». Miró a Carmelita. «Te usó para encubrir un robo, pero ¿y las otras veces? ¿Las otras donaciones anónimas? ¿Los otros milagros?». La idea comenzó a tomar forma. El pastor no era solo un manipulador, era un ladrón en serie, usando el manto de la religión para enriquecerse. El secreto de Carmelita no era un evento aislado, era su modus operandi. «Hay otras», dijo Carmelita, la voz baja, la memoria agitándose. «Recuerdo a otras mujeres que, como yo, de repente se volvieron muy calladas, mujeres que dejaron de ir a la iglesia por un tiempo, o que lo evitaban en los eventos. En ese momento no lo entendí, pensé que estaba sola». «Marta Grijalva», dijo Elena chasqueando los dedos. «Su esposo murió, la dejó sin nada. Unas semanas después, el pastor anunció que la iglesia pagaría sus deudas. Otra bendición. Marta nunca volvió a ser la misma. Siempre asustada, siempre mirando por encima del hombro. Y la viuda Sotomayor», añadió Osvaldo. «Él manejó sus tierras después de que su esposo murió. Dijo que la estaba ayudando. Ella terminó vendiendo todo por una miseria y se mudó a la ciudad.
Siempre dijo que le habían robado, pero nadie le creyó. Las piezas comenzaron a encajar. No estaban luchando contra el secreto de una mujer. Estaban luchando contra el patrón de un depredador. El plan se volvió claro. No iban simplemente a acusar al pastor, iban a exponer su patrón. «Necesitamos hablar con estas otras mujeres», dijo Mateo. Una por una, en privado. Tal vez tenían miedo de hablar solas, pero juntas, muchas no querrán hablar, advirtió Isabel. La vergüenza es profunda. El miedo a lo que dirá el pueblo. Yo hablaré con ellas, dijo Carmelita, con una firmeza que sorprendió a todos. Yo sé cómo se siente, yo sé lo que él les quitó. Tal vez, si ven que no están solas, encuentren el coraje que yo tardé 60 años en encontrar. El consejo de guerra había terminado. Tenían un plan. Era arriesgado, doloroso e incierto, pero por primera vez había un camino a seguir. No iban a atacar la estatua del santo con un mazo. Iban, pacientemente, piedra por piedra, a exponer el barro del que estaba hecha. En los días siguientes, Carmelita y Elena se convirtieron en un improbable dúo de detectives y confesoras. Se movían discretamente por el pueblo, evitando las calles principales y las horas pico del mercado. Llamaban a puertas que no se habían abierto a extraños en años, trayendo consigo no acusaciones, sino una oferta de comprensión. La primera visita fue a Marta Grijalva. Era una mujer encorvada y nerviosa, que vivía en una pequeña casa llena de gatos y con olor a naftalina. Al principio, fue hostil, negando que hubiera algo malo, pero Carmelita no la presionó. Simplemente se sentó en la cocina de Marta y le contó su propia historia. Habló del miedo, de la vergüenza, de la soledad. Mientras hablaba, vio un reconocimiento en los ojos asustados de Marta. Cuando Carmelita terminó, Marta comenzó a llorar, sollozos secos y ásperos de un dolor largamente reprimido. Me dijo que era la única manera, susurró. Me dijo que la donación para ayudarme tenía condiciones, que tenía que firmar unos papeles, diciendo que era un préstamo de la iglesia que nunca podría pagar. Dijo que si se lo contaba a alguien, ejecutaría la deuda y tomaría mi casa. Me hizo su prisionera. Era el mismo patrón. Usar la necesidad de alguien como palanca, crear un secreto, y luego usar la vergüenza y el miedo para asegurar el silencio. La historia se repitió en la casa de otra viuda, y luego en la de una familia que casi pierde sus tierras. Cada historia era diferente en los detalles, pero idéntica en el método. El pastor Morales era un maestro en explotar la vulnerabilidad. No rompía huesos, rompía espíritus. No robaba con una pistola, robaba con la Biblia en una mano y un contrato en la otra. Algunas mujeres se negaron a hablar. El miedo todavía era demasiado grande. Otras, sin embargo, sintieron una chispa de esperanza. El coraje de Carmelita era contagioso. Verla, después de tantos años, finalmente levantándose, les dio permiso para sentir su propia ira. Mientras Carmelita y Elena reunían los testimonios, Mateo y Osvaldo seguían otra pista. Usando las notas del difunto esposo de Elena como un mapa, comenzaron a investigar las finanzas de la iglesia de manera más discreta. Mateo, con su conocimiento de mecánica, tenía amigos que trabajaban en el registro de la propiedad y en el banco del pueblo. Comenzó a hacer preguntas casuales, a pedir favores, a juntar piezas del rompecabezas. Descubrieron un patrón de transacciones extrañas, grandes donaciones anónimas que nunca se registraban por completo en los libros de la iglesia, propiedades de miembros fallecidos de la iglesia que se vendían a precios muy bajos a una empresa fantasma registrada en otra ciudad, empresa que, con un poco más de investigación, descubrieron que pertenecía a un sobrino lejano del pastor Morales. Lo que antes era un tapiz de secretos individuales se estaba convirtiendo en una clara imagen de corrupción sistémica. Carmelita había sido la primera ficha de dominó, pero había una larga fila de otras fichas detrás de ella, cada una representando una vida tocada y manchada por la codicia del pastor. Con cada nuevo descubrimiento, la resolución del grupo se fortalecía. Ya no se trataba solo de venganza o justicia para Carmelita, se trataba de limpiar el pueblo de un cáncer que había estado creciendo en su corazón durante más de medio siglo. Carmelita se sentía transformada. La mujer tranquila y recluida estaba desapareciendo, reemplazada por una matriarca reacia, la líder de un pequeño ejército de almas heridas. Encontró una nueva voz, no solo para sí misma, sino para todas las demás que habían sido silenciadas. El coro se estaba formando, y pronto,
estarían listas para cantar su canción. La semana previa al domingo fatídico fue la más larga de la vida de Carmelita. La decisión estaba tomada. No habría una confrontación privada, ni una denuncia anónima a las autoridades de la Iglesia en una ciudad lejana, que probablemente sería archivada. La exposición tendría que ser pública. Tendría que ocurrir en el lugar donde el poder del pastor era más fuerte. Dentro de su propia iglesia, frente a su congregación. Era un plan audaz, casi suicida. Sabían que la reacción inicial de la mayoría de la gente sería de conmoción y negación. Defenderían a su pastor, pero la esperanza de Carmelita era que la verdad, una vez dicha en voz alta, tendría un poder propio, y con otras mujeres dispuestas a levantarse en su apoyo, no sería solo su palabra. Sería un testimonio colectivo. Se prepararon como soldados antes de una batalla. Mateo hizo copias de las notas del contador y de los documentos que había encontrado en el registro. Elena redactó una declaración clara y concisa, enumerando los hallazgos. Distribuyeron esta información a las otras mujeres, para que estuvieran armadas no solo con sus historias personales, sino con hechos. Carmelita pasó la semana en un estado de extraña calma. El miedo seguía allí, un zumbido bajo en el fondo de su mente, pero era opacado por un sentido de propósito. Estaba haciendo lo que debió haber hecho hacía mucho tiempo, por sí misma, por su familia y por todas las demás. El sábado por la noche, la familia se reunió en su casa. Sofía, que había sido mantenida al tanto de todo, estaba callada y pensativa. La admiración ciega que sentía por el pastor se había transformado en una dolorosa confusión y, finalmente, en ira. «No puedo creer que fuera tan estúpida», dijo, con la voz entrecortada. Carmelita se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. «No fuiste estúpida, mija. Fuiste confiada. Creíste en la bondad, como todos deberíamos poder hacer. La culpa no es tuya. La culpa es de él, por usar tu bondad en tu contra». Osvaldo observaba a su esposa, maravillado. La mujer frágil que había pasado la vida protegiendo de un enemigo que no entendía, se había convertido en la general de su pequeña rebelión. Estaba más viva, más presente, de lo que nunca la había visto. El dolor la había roto, pero la verdad la estaba reconstruyendo, más fuerte que antes. «Mañana», dijo Osvaldo, mirando a cada uno de ellos. «Pase lo que pase, nos mantendremos unidos. Nadie se queda solo». Conocían los riesgos, el ostracismo social, la posibilidad de ser tildados de mentirosos, de destructores de la paz de la comunidad. Pero el costo del silencio, ahora lo entendían, era mucho mayor. Esa noche, Carmelita no rezó, no pidió fuerza ni coraje a un Dios que le había parecido tan lejano durante tanto tiempo. En cambio, se sentó en silencio en la oscuridad, sintiendo la presencia de su esposo durmiendo a su lado, pensando en su hijo, en su nuera, en su nieta y en las otras mujeres que se levantarían con ella. Su fuerza ya no venía del cielo, venía de la tierra, de la gente que amaba y de la verdad que finalmente había encontrado el coraje de decir. La calma antes de la tormenta no estaba vacía, estaba llena de resolución, de amor y de la silenciosa certeza de que, sin importar el resultado, estaban haciendo lo correcto. El día siguiente no sería el final de una batalla, sino el comienzo de la sanación. El domingo amaneció como cualquier otro domingo en Zacatecas. El cielo era de un azul claro e implacable, y el sol ya comenzaba a calentar las piedras de la ciudad. Pero para Carmelita y su familia, el aire parecía vibrar con una energía diferente, una tensión que solo ellos podían sentir. Se vistieron en silencio, no con sus mejores ropas de domingo, sino con ropas sencillas y cotidianas. Fue un acto deliberado. No iban a una celebración, iban a un ajuste de cuentas. Al salir de casa, vieron a otras mujeres haciendo lo mismo. Marta Grijalva, con el rostro pálido pero los ojos firmes. La viuda Sotomayor, que había regresado al pueblo la noche anterior. 3 o 4 más. No hablaron. Solo intercambiaron asentimientos. Eran islas de coraje solitarias, a punto de convertirse en un archipiélago. La caminata a la iglesia fue la más larga de la vida de Carmelita. Las calles estaban llenas de familias camino al servicio, saludándose, riendo. El contraste entre la normalidad exterior y la tormenta interior era marcado. Entraron a la iglesia y se dispersaron, sentándose en diferentes bancas, como habían acordado. Carmelita se sentó en su lugar de siempre, con Osvaldo a un lado y Sofía al otro.
Mateo e Isabel se sentaron unas filas más atrás. El servicio comenzó. El sonido del órgano, los himnos familiares, la voz resonante del pastor Morales, todo parecía surrealista. Carmelita se sentía como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Observó los rostros a su alrededor, rostros de amigos, de vecinos, de gente que había conocido toda su vida. Pronto, esos rostros se volverían hacia ella, llenos de conmoción, ira, quizás incluso odio. El pastor subió al púlpito para su sermón. El tema, irónicamente, era la verdad. «La verdad os hará libres», exclamó, su voz resonando en la nave. Pero la verdad no siempre es fácil. A veces es oscurecida por las mentiras del enemigo, por susurros de duda, por corazones perturbados. Carmelita sintió que le estaba hablando directamente a ella. Era una advertencia, un último esfuerzo por intimidarla. Pero era demasiado tarde. Sus palabras ya no tenían poder sobre ella. Sintió la mano de Sofía deslizarse en la suya, apretándola con fuerza. Miró a su nieta y vio en sus ojos no solo amor, sino orgullo. Esa era su fuerza. El sermón continuó. El corazón de Carmelita latía con fuerza, un tambor constante en sus oídos. Repasaba las palabras en su mente, las palabras que había ensayado, las palabras que habían esperado 62 años para ser dichas. El pastor se acercaba al final de su prédica, su voz elevándose a un clímax dramático. Y así, mis hermanos, busquen la verdad, aférrense a ella y rechacen la falsedad, sin importar de dónde venga. La hipocresía era tan espesa que Carmelita casi se ahoga. Terminó, y un momento de silencio cayó sobre la iglesia, el momento antes del himno final, el momento que habían elegido. Este era el momento. Osvaldo le apretó la mano, un gesto de apoyo final. Carmelita respiró hondo, sintiendo el aire frío y antiguo de la iglesia llenar sus pulmones por última vez como una mujer silenciosa. El primer tañido de la campana para el ajuste de cuentas estaba a punto de sonar, y sería el sonido de una banca de madera siendo empujada hacia atrás. Y así, la historia regresa a su comienzo, al crujido de la madera, a la frágil figura de Carmelita levantándose, al silencio que cayó como un manto sobre la congregación. Pero ahora, el silencio no es solo un vacío de sonido, está lleno de contexto, de décadas de dolor, de una conspiración de coraje. Cuando el pastor Morales pregunta, con su falsa preocupación, «¿Hermana Carmelita? ¿Se siente bien?», la pregunta es una ofensa, la ironía es una cuchilla, y la respuesta de Carmelita, «Tengo algo que decir. Necesito decir la verdad», no es el susurro de la senilidad, sino el primer rugido de una revolución. Su negativa a hablar en privado es la ruptura final de sus cadenas. El despacho del pastor, el lugar de su trauma, ya no tendrá poder. La oscuridad será arrastrada a la luz. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Aquí mismo, en esta iglesia, dice, la voz ganando fuerza con cada palabra. Y usted, pastor Morales, usted me pidió que guardara un secreto en nombre de Dios. Pero no era un secreto de Dios, era el suyo. Un murmullo de asombro recorre la iglesia. La gente se gira en sus bancas, los rostros una mezcla de incredulidad y fascinación morbosa. El rostro del pastor, antes una máscara de piedad, se contrae en una mueca de pura furia. «Esto es un absurdo», brama en el micrófono, la voz distorsionada por la ira. «Esta mujer está claramente confundida. Está enferma. Alguien, por favor, ayúdela a sentarse». Pero nadie se mueve para tocarla. Osvaldo, Mateo y Sofía forman una barrera protectora silenciosa a su alrededor. Carmelita continúa, la voz ahora clara y resonante, como si los 60 años de silencio solo hubieran servido para amplificar su fuerza. No grita, habla con una calma devastadora. «Me dijo que una generosa donación era un milagro de Dios, y me obligó a mentirles a todos ustedes. Me usó para encubrir su primer gran robo en esta parroquia». Señala el altar, los candelabros de latón que pulía aquel fatídico día. «Usó mi fe, mi juventud y mi miedo. Me chantajeó, amenazando el honor de mi familia, para asegurar mi silencio». El pastor intenta interrumpirla, llamándola mentirosa, blasfema. Pero su narrativa se está deshaciendo. Y entonces, sucede. Al otro lado de la iglesia, otra figura anciana, Marta Grijalva, se levanta lentamente. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero su voz es firme. «Ella no está mintiendo», dice Marta. «Hizo lo mismo conmigo. Usó la muerte de mi esposo y mi desesperación. Me hizo firmar papeles que me convirtieron en su prisionera en mi propia casa.
Antes de que el shock de la segunda acusación pueda disminuir, otra mujer se levanta, y luego otra. Es el coro de las silenciadas, encontrando su voz al unísono. Cada una cuenta una pequeña parte de su historia. Una habla de tierras robadas, otra de una herencia que desapareció, otra de intimidación y amenazas veladas. Ya no es la historia de Carmelita. Es la historia de un patrón de abuso de poder, de manipulación y de codicia que se extiende por décadas. La congregación mira de una mujer a otra, y luego al pastor, cuyas negativas se vuelven cada vez más débiles, más desesperadas. Mateo se levanta y camina hacia el pasillo, sosteniendo las copias de los documentos. Y tenemos pruebas, dice, la voz tranquila y clara, registros del catastro, notas del antiguo contador del pueblo, pruebas de sus empresas fantasma, de sus transacciones financieras. No son solo palabras, son hechos. El sermón no dicho de Carmelita y las otras mujeres es más poderoso que cualquier palabra que el pastor Morales haya pronunciado desde ese púlpito. No están predicando sobre un Dios lejano en el cielo, están testificando sobre un demonio muy real que ha caminado entre ellos, vestido con la ropa de un santo. La iglesia, antes un lugar de orden y reverencia, ahora es un caos de susurros, de acusaciones y de una terrible verdad saliendo a la luz. El ídolo no solo está agrietado, se está haciendo añicos ante los ojos de sus adoradores. El pastor Morales, acorralado en el altar, parece encogerse ante los ojos de todos. La autoridad que había proyectado durante 60 años se deshizo como humo. Su rostro, antes sonrosado e imponente, ahora está pálido y flácido. Sus ojos azules, antes penetrantes, ahora vagan por la iglesia, buscando un aliado, un rostro amigo, y no encuentran ninguno. Abre la boca para hablar, pero solo sale un sonido ahogado. La congregación, que antes se aferraba a cada palabra suya, ahora lo mira con una mezcla de horror, traición y asco. La gente a la que bautizó, casó y enterró ahora lo ve por lo que es: un charlatán, un ladrón que usaba el nombre de Dios para sus propios fines. Intenta un último llamamiento. Mis hijos, no escuchen estas mentiras venenosas. Es obra del diablo, tratando de dividir nuestra casa, pero la magia se ha ido. Sus palabras, antes tan poderosas, ahora suenan huecas, desesperadas. Elena Vargas, sentada en la primera fila, se levanta lentamente. No dice ni una palabra, solo lo mira. Una mirada de frío desprecio y de una justicia largamente esperada. Esa mirada, viniendo de una de sus contemporáneas, parece golpearlo más que todas las acusaciones. El silencio que sigue es más condenatorio que cualquier grito. Es el silencio del juicio. Y entonces, el ídolo de barro se rompe. El pastor Morales se da la vuelta, tropezando con los escalones del altar. Huye, no con dignidad, sino con una prisa humillante. Desaparece por la puerta de la sacristía, el sonido de sus pasos apresurados resonando en la iglesia silenciosa. No solo está huyendo del edificio, está huyendo de 60 años de mentiras que finalmente lo han alcanzado. Por un largo momento, nadie se mueve. La congregación parece estar en un estado de shock colectivo, procesando la caída de un hombre que había sido el pilar de sus vidas. El centro de su universo se había derrumbado. Luego, lentamente, la gente comienza a volverse hacia Carmelita, no con ira, sino con una nueva comprensión. La miran a ella, a Marta, a las otras mujeres, y comienzan a ver no destructoras, sino supervivientes. Un anciano, que Carmelita conocía desde la infancia, se acerca a ella. Lágrimas corren por su rostro arrugado. «Perdónanos, Carmelita», dice, con la voz entrecortada. «Perdónanos por haber sido tan ciegos». Uno a uno, la gente comienza a acercarse. No dicen mucho. Un toque en el brazo, un asentimiento respetuoso, un susurro de «gracias». Osvaldo rodea a Carmelita con sus brazos, y ella se permite apoyarse en él, sintiendo que el peso de 62 años finalmente comienza a levantarse de sus hombros. Sofía la abraza por el otro lado, con el rostro enterrado en su hombro, llorando de alivio y orgullo. El sermón había terminado. La verdad había sido dicha. El ídolo de barro yacía hecho pedazos en el suelo. La congregación estaba rota, pero por primera vez en mucho tiempo, la iglesia estaba llena de una verdad honesta y dolorosa. La curación, sabían, sería larga y difícil, pero había comenzado. Y todo por el coraje de una mujer que decidió que el silencio
no sería su sentencia final. La noticia se extendió por Zacatecas como un reguero de pólvora. Para el domingo por la tarde, lo único de lo que se hablaba en el pueblo era del colapso del pastor Morales. La historia se contaba y recontaba, creciendo y cambiando con cada repetición, pero su núcleo seguía siendo el mismo. El santo no era un santo, y las mujeres silenciosas habían encontrado su voz. Para Carmelita, el día siguiente fue extraño. Se despertó sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en décadas, como si le hubieran extirpado un tumor del alma. Pero también había una sensación de desorientación. Durante tanto tiempo, su vida había sido definida por el secreto. Ahora que se había ido, ¿quién era ella? Había miradas cuando ella y Osvaldo fueron al mercado. Algunas eran de admiración y respeto, otras eran de resentimiento, de personas que preferían la mentira cómoda a la verdad perturbadora. Algunos viejos amigos cruzaron la calle para evitarla, incapaces de lidiar con la destrucción de sus creencias, pero otros, personas que apenas conocía, se acercaron para estrecharle la mano. La iglesia permaneció cerrada. El obispado de la capital envió a un administrador para investigar el escándalo. El pastor Morales había desaparecido. Los rumores decían que había huido durante la noche, llevado por ese sobrino lejano. Dejó tras de sí una parroquia en ruinas y una comunidad en crisis. Las otras mujeres que se habían levantado con Carmelita también enfrentaron reacciones mixtas, pero ya no estaban solas. Formaron un lazo improbable, una hermandad forjada en el trauma compartido y el coraje mutuo. Se reunían en casa de Elena, bebiendo café y hablando, ya no sobre el pasado que las atormentaba, sino sobre el futuro que ahora podían construir. El mayor cambio, sin embargo, fue dentro de la propia familia de Carmelita. La dinámica entre ella y Osvaldo se transformó. Él la miraba con una nueva admiración, un respeto que iba más allá del amor conyugal. Veía la fuerza en ella que nunca supo que existía, y ella, a su vez, sentía por él una gratitud y un amor más profundos que nunca, por haber estado a su lado, por haberla creído sin dudarlo. Su casa, antes un lugar de silencios y distancias, ahora estaba llena de conversaciones y una nueva intimidad. Su relación con Mateo y, especialmente con Sofía, floreció. Sofía pasaba horas con su abuela, escuchando las historias que Carmelita nunca había contado, llenando los vacíos de una vida que apenas conocía. La crisis había forjado un vínculo inquebrantable entre ellas. La curación de la comunidad sería un proceso largo. La fe de muchos había sido sacudida. La confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. Pero algo importante había sucedido. La gente comenzó a hablar entre sí de manera más honesta. El escándalo forzó una introspección colectiva. Aprendieron la dolorosa lección de que la verdadera fe no reside en ídolos humanos, sino en el coraje, la verdad y la comunidad. Carmelita no se veía a sí misma como una heroína. Se veía como una mujer que finalmente había hecho las paces con su pasado. Había pasado la mayor parte de su vida temiendo las consecuencias de decir la verdad. Ahora, estaba empezando a descubrir las liberadoras consecuencias de haberlo hecho. En los meses que siguieron, Zacatecas experimentó una lenta y dolorosa transformación. La investigación del obispado confirmó todo lo que Carmelita y los demás habían revelado. El escándalo financiero era vasto, abarcando décadas de malversación y fraude. El nombre de Antonio Morales se convirtió en sinónimo de vergüenza. Un nuevo sacerdote fue enviado a la parroquia, un hombre joven y humilde, con la abrumadora tarea de reconstruir la confianza de una congregación devastada. Al principio, la iglesia estaba casi vacía. La gente estaba herida, escéptica, pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. El nuevo sacerdote, el padre Miguel, no intentó encubrir el pasado. En su primer sermón, pidió perdón en nombre de la institución, perdón por la ceguera, la complicidad y el daño causado. No habló desde el púlpito elevado, bajó y habló desde el mismo nivel de la congregación. Buscó a Carmelita, no para pedirle que volviera a la iglesia, sino para escucharla. Se sentaron en su porche, y él la escuchó durante horas, la expresión de su rostro una de profunda tristeza y respeto. «Usted es más un pilar de esta comunidad que cualquier edificio de piedra», le dijo. «Nos enseñó una lección dura, pero necesaria, sobre la diferencia entre la fe y la idolatría ciega. Carmelita,
Por primera vez en más de 60 años, comenzó a pensar en regresar, no por obligación o hábito, sino por una nueva razón. La iglesia no era el edificio, ni el pastor, era la comunidad, y su comunidad necesitaba sanar. Ella y las otras mujeres, antes marginadas, se convirtieron en el centro moral de la reconstrucción. Formaron un consejo laico para supervisar las finanzas de la iglesia, asegurando que la transparencia y la rendición de cuentas fueran las nuevas piedras angulares. La gente que antes susurraba sobre ellas, ahora las buscaba para pedir consejo. Su integridad, forjada en el fuego, se convirtió en el nuevo estándar. La vida de Carmelita encontró un nuevo ritmo. Seguía siendo una mujer tranquila, pero su quietud ya no era de miedo, sino de paz. Había una nueva luz en sus ojos, una ligereza en su paso. Reía más. Contaba historias. La joven que había sido enterrada viva bajo el peso de un secreto finalmente había sido liberada. Ella y Osvaldo disfrutaron de una especie de luna de miel tardía. Caminaban de la mano por el pueblo, redescubriéndose mutuamente después de décadas de vivir uno al lado del otro como extraños parciales. Su amor, que había sobrevivido a una tormenta silenciosa, ahora florecía bajo el sol de la verdad. Sofía decidió no alejarse de la fe, sino redefinirla. Inspirada por el coraje de su abuela, se involucró en el nuevo consejo de la iglesia, decidida a ayudar a construir una comunidad donde la voz de todos fuera escuchada y donde el poder nunca más pudiera ser abusado en silencio. La cadena de manipulación se había roto. Los cimientos del pueblo, sacudidos por el terremoto de la verdad, no se habían desintegrado. En cambio, la gente estaba lentamente limpiando los escombros y comenzando a construir algo nuevo, algo más fuerte y más honesto, sobre las ruinas de lo que vino antes. Un año después, en la misma época del año en que todo había sucedido, Carmelita estaba en su jardín. El sol de la tarde era cálido, pero una suave brisa soplaba, agitando las hojas de sus plantas de tomate y el perfume de sus rosas. Su jardín siempre había sido su santuario, pero ahora era diferente. Antes, era un lugar al que huía, para esconderse del mundo y de sus propios pensamientos. Ahora, era un lugar de celebración. Cada flor, cada fruto, parecía un testimonio de la resiliencia de la vida. Osvaldo le había construido una nueva banca de madera, que estaba a la sombra de un gran mezquite. Era allí donde le gustaba sentarse y observar el mundo. Ese día, no estaba sola. Sofía estaba con ella, ayudándola a quitar las malas hierbas. Trabajaban en un silencio cómodo, el tipo de silencio que une a las personas, en lugar de separarlas. «Abuela», dijo Sofía, después de un rato, «¿te arrepientes de algo?» Carmelita dejó de trabajar y miró a su nieta. Era una pregunta profunda. Pensó en los 62 años de silencio, en la distancia en su matrimonio, en la alegría que el miedo le había robado. «Me arrepiento de haber esperado tanto», dijo, finalmente. «Me arrepiento de haber dejado que el miedo gobernara mi vida durante tanto tiempo». Pero hizo una pausa, mirando el rostro joven y amado de Sofía. «Si todo lo que pasó fue necesario para asegurar que tú y otras como tú estuvieran a salvo, entonces no puedo arrepentirme del camino que me trajo hasta aquí». Extendió la mano y tocó el rostro de Sofía. «El coraje no es la ausencia de miedo, mija. Es actuar a pesar de él, solo que tardé mucho en aprenderlo». Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Creo que lo aprendiste justo a tiempo». Oyeron pasos y vieron a Osvaldo acercarse, trayendo 2 vasos de limonada fresca. Le dio uno a cada una y se sentó junto a Carmelita en la banca. Le pasó el brazo por los hombros y ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto tan natural ahora, tan lleno de toda una vida de amor finalmente realizado. Se quedaron allí, los tres, viendo cómo el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de Zacatecas con colores vibrantes. El pasado no había sido borrado. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían. Eran recordatorios no del dolor, sino de la supervivencia. Eran la prueba de que, incluso del suelo más seco y dañado, la vida, la verdad y el amor podían encontrar una manera de florecer de nuevo. El jardín de Carmelita ya no era un refugio, era un reflejo de su alma, un lugar de paz, de crecimiento y de una tranquila belleza que había sido ganada con mucho esfuerzo. Unos meses después, llegó una carta. Tenía un matasellos de un pueblo lejano y anónimo en el sur del país.
La letra era temblorosa, casi irreconocible. Era de Antonio Morales. Carmelita la leyó en la mesa de la cocina, con Osvaldo observando su rostro. No era una disculpa. No había remordimiento en sus palabras. Era una carta llena de autocompasión y acusaciones. La culpaba de arruinar su vida, de destruir su legado. Se pintaba a sí mismo como la víctima, un hombre incomprendido cuyas buenas intenciones fueron distorsionadas por mujeres amargadas e ingratas. 60, 20, o incluso 2 años antes, esa carta la habría devastado, habría reabierto todas las heridas, sembrado la duda en su mente. Pero ahora, Carmelita la leyó con una extraña sensación de desapego. Las palabras no tenían poder. El hombre que las había escrito ya no era el gigante que atormentaba sus pesadillas. Era solo un anciano patético y delirante, incapaz de enfrentar la verdad de sus propias acciones. Seguía atrapado en una prisión de mentiras, una prisión que él mismo había construido. Dobló la carta con calma y se la entregó a Osvaldo. Él la leyó, el rostro contraído en una mueca de asco. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó. Carmelita se levantó y fue a la estufa de leña. Abrió la pequeña puerta de hierro, revelando las brasas incandescentes en su interior. Le quitó la carta de la mano a Osvaldo. Por un momento, miró el papel, los ecos finales de un pasado que finalmente había conquistado, y luego lo arrojó al fuego. Observaron juntos cómo el papel se oscurecía, se retorcía y era consumido por las llamas, las palabras de odio y manipulación, convirtiéndose en nada más que humo y cenizas. El humo subió por la chimenea y se disipó en el aire claro de Zacatecas, desapareciendo sin dejar rastro. Fue el acto final de liberación. El último fantasma había sido exorcizado. «Se acabó», dijo Osvaldo, en voz baja. «Sí», asintió Carmelita, una sensación de profunda paz instalándose en ella. Ahora se acabó. No hablaron más de la carta. No había necesidad. Era una nota a pie de página insignificante al final de un largo y doloroso capítulo de sus vidas. El siguiente capítulo, sabían, sería escrito por ellos, en sus propios términos. Bajo un cielo libre de sombras, la vida en Zacatecas encontró una nueva normalidad. La Iglesia, bajo el liderazgo del Padre Miguel y el Consejo Laico, se convirtió en un lugar de comunidad genuina, más enfocado en acciones que en sermones. La historia de lo que sucedió se convirtió en un cuento con moraleja, una parte de la identidad del pueblo, un recordatorio de que la vigilancia y el coraje son los guardianes de cualquier comunidad. Carmelita Ramírez, ahora con casi 80 años, caminaba por las calles de su pueblo, no como una reliquia de un escándalo, sino como un símbolo de resiliencia. La gente la saludaba con un respeto silencioso. Se había convertido, sin haberlo pretendido nunca, en la matriarca no oficial del pueblo, una fuente de sabiduría silenciosa. Su mayor alegría era su familia, ver a Mateo e Isabel felices, ver a Sofía crecer y convertirse en una joven fuerte y compasiva, y sobre todo, sentir el amor y la compañía de Osvaldo cada día, la sencilla melodía de su vida, que había sido tan brutalmente interrumpida cuando tenía 17 años, finalmente se había reanudado. Las notas eran diferentes ahora, más profundas, teñidas con la sabiduría del dolor y la belleza de la sanación, pero era su canción, finalmente completa. Una tarde de domingo, estaba sentada en la banca de su jardín, la misma que Osvaldo había construido para ella. Él estaba a su lado, sus manos entrelazadas, sus dedos nudosos encajando perfectamente en los de ella. Sofía estaba cerca, leyendo un libro a la sombra del mezquite. Un sentimiento de satisfacción tan puro y profundo la envolvió que casi la dejó sin aliento. Pensó en el viaje, en el miedo, en el silencio, en el coraje, en la verdad. Descubrió que romper las cadenas del pasado no significaba olvidarlo, significaba aceptarlo, entenderlo y negarse a permitir que definiera el futuro. Su libertad no provenía de la ausencia de cicatrices, sino de la comprensión de que esas cicatrices eran un mapa de dónde había estado y un testimonio de la fuerza que la había llevado a donde estaba ahora. Miró al cielo, al vasto e interminable azul sobre Zacatecas. Durante 62 años había vivido bajo una nube oscura. Ahora, el cielo estaba despejado, podía respirar, era libre. La historia de Carmelita nos recuerda que las cadenas más fuertes son a menudo invisibles, forjadas por el miedo y el silencio.
pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para encontrar la llave, que la voz de una sola persona, diciendo la verdad, puede resonar más fuerte que el coro de 1000 mentiras. Así como Carmelita encontró la libertad al compartir su historia, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué parte de este viaje te conmovió más? Si narrativas como esta, que exploran las profundidades de la resiliencia humana, son lo que buscas, por favor, suscríbete al canal y deja un me gusta para ayudarnos a seguir contando historias que importan. Gracias por escuchar.